Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en este nuevo día que nos regala el Señor. Aquí como cada lunes, martes, jueves y viernes, reuniéndonos por unos cuantos minutos para comenzar el día alrededor de la palabra de Dios, meditando en lo que el Señor nos dice y sobre todo buscando su dirección y su favor para cada día. El día de ayer estuvimos de vuelta luego de 3 semanas donde estuvimos haciendo un periodo de 21 días de ayuno y de oración congregacional. Quiero aprovechar, el día de ayer estaba tan emocionado de poder compartir con cada uno de ustedes que se me olvidó darle las gracias a aquellas personas que estuvieron enviándonos mensajes. Estuvimos enfermos unos cuantos días, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta, listos para seguir trabajando, para seguir compartiendo, para seguir creciendo en esta gran familia de la fe. El día de hoy, mis amados, en estos breves minutos que vamos a estar compartiendo aquí, mientras venía meditando el día de hoy acerca de qué el Señor quería que compartiera para con cada uno de nosotros, estaba meditando en qué tema, en qué persona, en qué cosa abundar el día de hoy. Y la verdad, mis amados, es que viendo las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, pues parecería que estamos en un lugar difícil, quizás estamos en lugares donde sentimos que no estamos avanzando, quizás nos sentimos que estamos estancados en el mismo lugar. Vemos a nuestro alrededor todas las cosas que están sucediendo y muchas veces eso puede tener en nosotros crear en nosotros cierta negatividad. Dios te bendiga, Edwin, bienvenido al grupo, muchas gracias por conectarte el día de hoy. Y el día de hoy, como le estaba diciendo, quería hablar un poco, aprovechar este momento de este devocional, acerca de aquellos momentos de nuestras vidas. Quizá hemos estado en algún momento así en el pasado, o quizá estemos pasando por un momento parecido ahora en el presente, o puede ser que en el futuro, en aquellos lugares de nuestra vida donde podemos sentir como que estamos estancados, como que las promesas de Dios, como que aquellas cosas que escuchamos que Dios tenía para nosotros se están tardando mucho en llegar. Y la verdad que cuando estas cosas suceden, pues nos hacen desviar nuestro enfoque, nos hace pues perder la esperanza. Y eso es algo que vamos a estar hablando el domingo bajo el tema lo que sea necesario. Así que te invito a que estés con nosotros el domingo aquí en persona en la capilla, a través de Facebook Live, a través de YouTube Live, por cualquier medio que te pueda reunir. Dios te bendiga, Ana. El día de hoy, pues quería hablar un poquito de ese tema. ¿Qué hacemos cuando la promesa se tarda? ¿Qué hacemos cuando la promesa se tarda, verdad? Porque siempre hablamos de que la palabra tiene cientos de promesas para nosotros, para los creyentes. Y muchas veces esas promesas tenemos que esperar un tiempo para que esas promesas se manifiesten. ¿Qué hacemos cuando esas promesas tardan? La verdad es que en lo humano lo más común es que nos demos por vencidos. Aquellos de nosotros que hemos tratado de tomar alguna nueva disciplina. En mi caso, en una ocasión, por ejemplo, yo estaba tratando de aprender un instrumento musical. Lamentablemente ese no fue el don que Dios me dio. Yo le escucho la música y la disfruto, pero para yo tocarla, eso no fue lo que Dios puso en mí. Pero recuerdo que se me pidió que aprendiera este instrumento en 3 meses. Y bueno, yo le di todo lo que yo pude para tratar de aprender ese instrumento. Y lamentablemente no tuve la paciencia y la perseverancia para poder aprender ese instrumento. ¿Y qué sucedió? Que cuando pasaron los 3 meses, cuando vi que no estaba capacitado para poder tocar este instrumento, pues me di por vencido y simplemente lo dejé de un lado y no lo continué practicando. Sin embargo, quizás si hubiese seguido practicando ese instrumento desde aquel momento, ya el día de hoy hubiese podido tocar el instrumento de una manera completa. Y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida,
con los aspectos personales, espirituales, profesionales, metas en cuanto a lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, en los estudios, en la carrera universitaria. Muchas veces vemos que estas cosas pues no llegan en el momento que nosotros esperamos y simplemente nos damos por vencidos. Pero también me atrevería a decir que esto pasa mucho en nuestra vida espiritual. Quizá Dios te ha prometido una pareja, quizá Dios te ha prometido que tendrías un negocio propio, quizá Dios te ha prometido una familia restaurada, quizá Dios ha prometido que aquella persona que un día te hirió van a venir a volver a poder a tener un lazo de amistad nuevamente, y pasan los años, pasan los meses, pasan los días y no vemos que las cosas están moviéndose como nosotros quisiéramos. Y el día de hoy el Señor me estuvo ministrando en cuanto a esa temática a través de el rey David. Siempre hablamos del rey David, ¿verdad? Como ese rey, ese ungido de parte del Señor que derrotó a un Goliat y que fue la persona clave que indicaba la genealogía por la cual Jesús debía de venir al mundo. Sabemos que la palabra nos recuerda que Jesús sería de la descendencia de David. Y el hecho de que las personas, los descendientes de David, fueran reconocidos como hijos de David, indicaba que había algo especial en David. Pero sin embargo, cuando estudiamos un poco más profundamente la vida de David, entendemos que la promesa que Dios había dado sobre David no se cumplió en un día, no se cumplieron en 2 meses, no se cumplieron en 3 meses, sino que se cree que esta promesa demoró 15 años para cumplirse. 15 años para cumplirse. En 1 Samuel 16:13 nos habla de aquel día en que David fue ungido. Sabemos que David fue ungido primero y que luego volvió a ser ungido como rey. Miren qué interesante, él fue ungido 2 veces, él recibió una doble unción. Fue ungido en el momento que el profeta Samuel fue a su casa, pero también tuvo que volver a ser ungido cuando ya por fin fue oficialmente rey. Y quizá lo que el Señor quiere dejarnos entender hoy es que ya la promesa que Él nos ha entregado a nuestras vidas es solamente el inicio del cumplimiento de esa promesa. Déjame repetirlo nuevamente. El Señor nos está hablando el día de hoy que esa promesa que nos fue dada es solamente el inicio del cumplimiento de esa promesa. En esos 15 años que el rey David tuvo que esperar, o que David, porque en ese momento no era rey, tuvo que esperar, pues su vida fue formada. Fue formada. Esa unción que fue puesta sobre él tuvo que ser probada. Recordemos que cuando David recibió esa unción de parte del profeta Samuel, el Señor no le había dado una instrucción clara a Samuel de quién sería que recibiría esa unción. Es de una manera tal que ni siquiera su propio padre, Jesse, podía ver que David podría ser candidato para recibir esta unción. Pero en esos 15 años, la vida de David fue formada. Su unción fue probada, pasó muchas dificultades, momentos difíciles, dolorosos, fue perseguido. Su unción no solamente fue probada, sino que también fue atacada. Miren este punto. La unción de David no solamente fue probada, sino que fue atacada. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuando el Señor ha hablado a nuestras vidas, de repente esa unción que el Señor ha puesto sobre tu vida no solamente necesita ser probada, sino que es atacada por aquellos que están a tu alrededor? Muchas personas quizás se levantan en actitudes negativas, con palabras negativas, con sentimientos contrarios a lo que Dios ya ha prometido para tu vida. El rey David pasó por este momento, un momento igual. Quizá la unción que Dios ha puesto a ti
está siendo probada quizá en tu empleo, en tu propia familia, en tus amigos, quizá en tu economía o en tu salud. Pero así como el rey David, tenemos que entender que este proceso, esta parte del proceso, Dios te está llevando no para que tu fe sea probada, sino para que tu fe sea fortalecida. Lo digo otra vez, esas promesas, esa unción que Dios ha puesto para nuestra vida, que está siendo atacada, que está siendo probada, Dios le está permitiendo en este momento, no para que tu fe sea probada, más bien para que tu fe sea fortalecida. Aunque veamos que las cosas a nuestro alrededor no están sucediendo de la manera que quisiéramos o quizá en el momento que quisiéramos, es momento de que activemos nuestra fe, de que fortalezcamos nuestra fe, de que si vemos que las cosas no se están moviendo a nuestro favor, nos atrevamos a decir, nos atrevamos a declarar vida, nos atrevamos a declarar victoria sobre aquellas cosas que se puedan ver perdidas. En este proceso donde estás esperando que esa promesa se cumpla, el Señor quiere que tu fe sea fortalecido. Muchas veces, este proceso, este ataque viene de aquellos que son más cercanos a nosotros. No sé aquí a quién le ha pasado, pero muchas veces los ataques sobre la unción que Dios ha puesto sobre esta vida viene sobre aquellos que están más cerca de nosotros. Mira cómo el rey David en estos 15 años tuvo que recibir la formación, el moldeamiento no solamente de su carácter, sino de su fortaleza en su fe, creyéndole a Dios, siendo atacado, no solamente por quien era su suegro, sino quien era el papá de su mejor amigo y su rey, que era Saúl. Así que prepárate para aquellos Saúles que se van a levantar en tu vida. Cuando recibimos esa unción de parte del Señor, vamos a recibir esos ataques, pero tenemos que mirar esto desde la perspectiva, no de que estos ataques están siendo llevados a cabo para destruirte, sino para que tu fe y para que tu carácter sea fortalecido. Recuerda que David, en medio del proceso, en medio de la persecución de Saúl, en algún momento, teniendo la oportunidad, aún sabiendo que Saúl estaba buscando darle muerte, cuando tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Así que en este momento el Señor quiere que tú entiendas que estos ataques que tú estás recibiendo, en este proceso que tú estás esperando tu promesa, es un momento en que el Señor no quiere solamente probar tu fe, sino que quiere que tu fe sea fortalecida. El segundo punto que quiero dar el día de hoy, y con esto voy a terminar este breve devocional, es que incluso antes de David ser ungido por el profeta Samuel, ¿qué sucedió? Que su propio padre, el propio padre de David, lo tenía en poco y no lo llamó en ningún momento cuando el profeta le dijo que llamara a todos sus hijos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sabemos que hay ciertas creencias en que el rey David no era el mismo, hijo de la misma madre que sus otros hermanos. Por eso en algún momento el rey David en su libro de Salmos, él establece que esa causa de que él fue hijo de pecado, porque se cree, porque no está expresamente escrito en la Biblia, déjeme decirlo claramente, no está expresamente, pero la Biblia lo implica, de que David fue resultado de una aventura amorosa y por eso el papá no lo tenía por igual. Y yo me pregunto, así como estuvimos hablando ayer en el grupo de hombres y estuve hablando ayer en el devocional, que Charles Spurgeon establece que todas las manifestaciones, todas las explicaciones físicas que en la Biblia se establecen, tienen una aplicación espiritual en nosotros el día de hoy. Quizá tú has estado en un lugar donde alguien no te ve igual que los demás, como que alguien te menosprecia. Puede ser que sea en nuestros propios hogares. Muchas veces sucede, como había un programa que decía, hasta en las mejores familias.
Muchas veces sucede hasta en nuestra propia familia, donde de repente uno de los hermanos es el favorito o uno de los primos es el más halagado. No sé cuántos de nosotros tuvimos que sufrir durante nuestra juventud mientras crecíamos aquella expresión que decía, mira, ¿por qué tú no puedes ser como tu primo? O ¿por qué tú no puedes ser como tu hermano? Así que ese proceso que nosotros tuvimos que pasar es para nosotros entender y ser capacitados de que eso no se le dice a ningún hijo. Así que no le digan eso nunca a ningún hijo, nunca lo comparen con nadie más. Pero muchos de nosotros, no solamente en nuestra familia, quizá en tu trabajo tú siempre estás dando la milla extra, quizá en tu trabajo tú eres el que llega más temprano y eres el que te va más tarde, sin embargo a la hora de la promoción pues resulta que se la dan a otra persona menos capacitada, o quizá en la universidad, quizá en la escuela, ese amigo tuyo, no sé, aquellos que recordamos cuando nos ponían esas clases en grupo, siempre había uno que nunca hacía nada y siempre había una persona en el grupo que era la que hacía el trabajo de todo y repartía, mira, tú vas a decir esta parte, tú vas a hacer esta parte, sin embargo todos sacaban la misma nota. Muchas veces pasamos por este proceso en donde se nos pueden tener por menos y el rey David tuvo que pasar por este proceso. Y los lugares donde los grandes hombres de Dios son formados y preparados para las grandes cosas del mañana es en el interior de su hogar, en su propia familia. Incluso al mismo Señor Jesús le pasó. Cuando estudiamos los evangelios, notamos que incluso los hermanos de Jesús no creían en él. Vean qué cosa. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Ayer estuvimos hablando brevemente en el grupo de hombres que estamos estudiando el libro 12 hombres comunes y corrientes, cómo Jesús fue perseguido hasta dentro de su propio pueblo, dentro de su propia ciudad. Se le quería dar muerte. Pero el carácter donde Dios empieza a prepararnos y a moldearnos para las grandes cosas del mañana es en el interior de nuestro hogar, en nuestra propia familia. Pero tú no debes de permitir, nunca permitas, y con esto quiero cerrar el día de hoy, nunca permitas que el rechazo o las palabras contrarias que declaren sobre tu vida maten el plan que Dios tiene para contigo. Lo vuelvo a repetir, nunca permitas que esas palabras negativas, nunca permitas que ese rechazo que tú estás recibiendo, quizá en tu hogar, quizá en tu familia, quizá en tu lugar de trabajo, quizá entre aquellas personas que están supuestos a ser tus personas de confianza, tus amigos, no permitas que nada de eso dañe o mate o distorsione los planes que Dios tiene para tu vida. Amados, cuando venimos a los pies del Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor, hay una promesa. Cuando declaramos con nuestra boca, cuando confesamos nuestro pecado y declaramos con nuestra boca que Jesús es el Salvador, automáticamente somos hechos salvos. Automáticamente en ese momento se cumple tu promesa de salvación. Pero hay una promesa más, que donde el Señor Jesús vino para que tuviéramos vida y la tengamos en abundancia. Y no estamos hablando de cuestiones materiales, estamos hablando de una vida en gozo, una vida de impacto, una vida donde podamos ser líderes, una vida donde podamos ser personas de influencia, que podamos influenciar el medio, el lugar donde nos movemos, que donde quiera que vayamos, la presencia del Señor vaya con nosotros. Todas esas promesas están disponibles para cada uno de nosotros, pero muchas veces tenemos que pasar por un proceso de la misma manera que la pasó el rey David. Recuerda que el rey David tuvo que pasar por un proceso de casi 15 años para poder ver el cumplimiento de la promesa sobre su vida. Y el día de hoy el Señor quiere decirle a alguien que esa promesa que Él te entregó, que ese sueño que Él puso en tu corazón, que ese deseo que Él tiene sobre tu vida, de que Él ya ha declarado en los cielos, que tú quizás no lo has visto cumplirse aún, que estás viendo las cosas con incertidumbre, que estás creyendo que ya no van a suceder. Recuerda que las promesas del Señor nunca cambian. Las promesas del Señor siguen vigentes, se podrán demorar, pero en este momento de espera, el Señor quiere que tú entiendas
que la manifestación primera es solamente el inicio del proceso para tu ver el cumplimiento de esa promesa sobre tu vida. Recuerda que este momento no es momento para que tu fe sea debilitada, es tiempo para que tu fe sea fortalecida. Sigue declarando con tu boca, sigue creyéndole a Dios que esa promesa que Él te ha dado se cumplirá. Y además, en estos momentos donde estás siendo quizá atacado, donde sientas que las personas no quieren ver tu progreso, recuerda que el salmista, el rey David, en Salmo 27:10 nos recuerda que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que quiero orar para despedirnos. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor amado, por este momento que nos permites estar reunidos a través de este medio, Señor, escuchando de tu palabra, en el momento que nos estamos preparando para llevar el día de hoy, Dios Todopoderoso. Señor, el día de hoy quisiste hablar a esa persona que quizás está sintiendo darse por vencido, aquella persona que quizás no está viendo su matrimonio, su familia, su trabajo, su empleo, su negocio, su vida personal, su relación, Señor, con los demás, quizás la está viendo estancada, Padre, y está a punto de tirar la toalla, Dios Todopoderoso. En este momento te presento esta palabra que tú pusiste para esa persona, Señor. Señor, para que esa palabra lo ministre, Dios Todopoderoso. Y si alguien que está escuchando este mensaje el día de hoy conoce a alguien que está a punto de darse por vencido, que comparta con ellos, Señor, la palabra que ha escuchado el día de hoy, Padre. Que no nos demos por vencidos, Señor, que aprovechemos, Padre, este momento donde ya, Señor, hemos recibido tu promesa y que mientras estamos esperando, Señor, que esa promesa se cumpla, nuestra fe, Señor, siga fortalecida. Que aunque no estemos mirando, Señor, con nuestros ojos naturales, que las cosas están moviéndose a nuestro favor, que con nuestros ojos espirituales podamos ver, Señor, que tú estás obrando. Como lo dice, Señor, esa adoración, aunque no lo pueda ver, Señor, tú estás obrando. Y Señor Dios Todopoderoso, personas que han sido marcadas por palabras negativas sobre su vida, personas que quizás están a punto o en algún momento se dieron por vencidos porque alguien no los apoyó, porque alguien no le dio la palabra indicada. Quizás alguien le dijo que tú no eras lo suficientemente capacitado para ir a hacer cierta carrera en la universidad. Quizá alguien te dijo, ese matrimonio no va a funcionar. Quizá alguien te dijo, esos hijos nunca te van a escuchar. Quizá alguien te dijo, ya no hay esperanza sobre esta enfermedad. El Señor hoy quiere que tú sigas manteniendo tu fe, que tú recuerdes que este momento el Señor quiere que tu fe sea fortalecida y que no hagas caso, que no hagas oído, que no escuches esos diagnósticos, esas palabras negativas sobre tu vida, sino que escuches lo que el Señor te habla. El Señor te llama amado, el Señor te llama restaurado, el Señor te llama justificado, el Señor te llama hijo. Así que el día de hoy, Padre, te pido que estas palabras lleguen a los corazones de las personas y produzcan fruto al 100%. Dios amado, aquellos de nosotros que nos estamos preparando en este momento para iniciar nuestros días laborales, nuestros días en la universidad, en la escuela, donde quiera que nos estemos dirigiendo, Señor, te pedimos que seas tú acompañándonos, Dios Padre, que seas tú llevándonos, que tu favor, Señor, vaya delante de nosotros y que todo lo que podamos hacer el día de hoy sea siempre para tu honra y para tu gloria, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos grandemente. Como siempre, los invito cada domingo a las 10:30 de la mañana a nuestro servicio en vivo. Este domingo vamos a tener un sermón bajo el título todo lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Así que lo esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana. Esta noche, aquellos que están en el área, la pastora está teniendo las clases, lo que nos dice la Biblia. Si quieren aprender un poco más
de lo que la Biblia habla, de qué significa la Biblia, de qué está escrito en la Biblia para nuestra vida y quiere aprender un poco más de esto a las 7 de la noche, el día de hoy en la iglesia, en el cuarto 031. Ese está en la planta baja, el salón grande. La pastora va a estar teniendo esas clases, está abierta para todas las personas que quieran venir. Los miércoles a las 7 de la noche estamos reunidos en la capilla en un servicio de oración, y los jueves las mujeres se siguen reuniendo en su discipulado Mujeres de Valor. Están estudiando acerca de la unción de Esther. Y este sábado, primer servicio de hombres del reino se levantan. Están más que invitados a las 6:30 de la tarde, aquí en la 47 de la Grove Street. Si eres, como decía mi abuelo, hombre masculino, estás invitado para que te unas a nosotros a este servicio glorioso este sábado a las 6:30 de la tarde. Sábado 29, 6:30 de la tarde. Domingo servicio a las 10:30. Y los lunes los hombres nos estamos reuniendo estudiando el libro 12 hombres comunes y corrientes. Dios te bendiga grandemente. Si conoces a alguien que sientes que este mensaje lo puede edificar, le puede ayudar, no dudes en compartirlo. Esperamos verte pronto por acá por la casa. Permítenos y danos el privilegio de poderte conocer, de poderte dar un abrazo y de poder crecer en la familia de la fe. Dios te bendiga grandemente y te vuelvo a ver el jueves a las 7:30 de la mañana a través de Facebook Live, para seguir compartiendo e iniciando el día alrededor de la palabra de Dios, instruyéndonos y orándonos. Dios te bendiga grandemente, te amamos, te bendecimos de parte de todo el ministerio hispano de Calvary Christian Church. Un fuerte abrazo, bendiciones y que tengas un día próspero.